El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. Dice así: Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, y ya iba a pasar junto a ellos. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida él les habló diciéndoles: Calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento, y ellos se quedaron muy asombrados, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio del día de hoy nos presenta el momento en el que Jesús camina sobre el agua. Pero me gustaría que enfocáramos nuestra atención en el primer versículo del evangelio del día de hoy, donde aparece algo que a lo mejor para nosotros no es muy tomado en cuenta. Dice en el versículo 45, después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Veamos, Jesús hizo, eso que nos da a entender, pues que Jesús prácticamente los obligó. Al decir hizo, presionó para que así sucediera. Recordemos qué es lo que se había dado antes. Se había dado la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes que también hace una clara referencia a un Moisés que libera, a un Moisés que da de comer cuando aquellos tienen hambre. Esta acción o este milagro sería un indicio claro de Jesús como el Mesías, una prueba clara de que Jesús es el Mesías. Pues bien, si Jesús viene a dar de comer a una multitud como así lo hizo Moisés en su momento, aunque no fue él, pero por medio de él se le dio de comer a la multitud, se entiende que por eso la gente quería hacerlo rey. Esta es la intención del pueblo. Jesús tiene que salir de ahí. También sus discípulos están mezclados o están conectados con esta intención del pueblo. O sea, esto, si nos damos cuenta, puede ser una tentación muy fuerte también para los apóstoles, para los discípulos, porque el hecho de que quieran nombrar a Jesús como rey, eso también puede dar a conocer que pueden ellos, los discípulos, formar parte del reino. Y en el caso de los discípulos que todavía no tienen abierto el entendimiento, puede ser que confundan a Jesús con un rey mesiánico a la forma antigua, como en el caso del rey David y otros reyes que hicieron bien por su pueblo. Recordemos aquel momento en el que la mamá de los Boanerges de Juan y Santiago se acerca con Jesús para decirle que cuando ya él esté en su reino, que ponga a uno de sus hijos, a uno a su derecha y otro a su izquierda, porque tenían esa idea y esa concepción que Jesús podía tener un reinado a ese modo humano que ya se había establecido antes. Por eso se puede entender. Viene la propuesta, viene el cuchicheo entre la gente. ¿Qué hace Jesús?
¿sabes qué? Súbanse a la barca. No, pero Jesús, súbanse a la barca. Pero es que, ¿por qué? Váyanse al otro lado. Jesús hace que sus discípulos suban a la barca para que vayan al otro lado y ahí lo esperen. Mientras Jesús busca la manera de hacer despedir a la gente. Órale, ya. Y sin duda también buscó la manera para aislarse de esa gente y dedicarse a orar, que fue lo que hizo después de la multiplicación. Veamos pues que las tentaciones llegan de una o de otra manera y uno también debe estar abierto para poder descubrir cómo el demonio puede ir trabajando. No solamente las tentaciones que se presentaron a Jesús en el desierto cuando estaba en aquel momento de soledad, de reflexión, de discernimiento, sino también se vienen a dar durante su vida y ya en la cruz se hará otro tipo de propuestas o de manifestaciones. Marcos no describe muy bien qué fue lo que hizo Jesús para que la gente se fuera. Lo cierto es que en el versículo 46 dice que cuando la hubo despedido, Jesús se fue al cerro a orar. Los discípulos avanzando en aquella tempestad o en aquella dificultad, Jesús está ahí en el cerro, logra mirar a el grupo de sus escogidos que van en la barca, que tienen dificultades porque el viento está en su contra. Marcos, con este evangelio, siendo el primer evangelio, trata de animar a las comunidades de aquellos tiempos que tienen dificultades. Recordemos que es el año 60 y las cosas para los cristianos, para los seguidores de Cristo, se están poniendo difíciles. El viento está en su contra, pero Jesús mira las dificultades y está ahí con ellos. No sé qué tipo de dificultades podría tener cada uno de nosotros. Tú tienes unas, yo tengo otras, pero tener presente que Jesús nos ve, sabe por lo que pasamos, sabe por lo que sufrimos. Dice ahí que a la madrugada estamos hablando, dicen los estudiosos, entre las 3 y 6 de la madrugada, Jesús va hacia ellos caminando sobre el agua y ya iba a pasar junto a ellos cuando lo vieron andar sobre el agua. Ellos, asustados, pensaron que era un fantasma y entonces gritan. Pero enseguida dice, Jesús les habló. La palabra de Jesús que sale es, calma, soy yo, no tengan miedo. Él se identifica para que ellos recobren la paz, recobren la esperanza. Esto también nos da un reflejo. La vida del cristiano no es nada sencilla, no es nada fácil. Vendrán dificultades que provocarán miedo, incertidumbre, pánico. Todo esto porque nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, no tenemos confianza, no tenemos esperanza, o en su caso, no tenemos fe. Creo que también nos hace falta analizar qué es aquello que nos produce el miedo que posiblemente tenemos ante las circunstancias globales, ante esas circunstancias familiares o personales. Puede ser a lo mejor alguna enfermedad o alguna situación económica en nuestras vidas, una cuestión laboral, del trabajo, y viene ese momento en el que nos domina el miedo. Y al dominarnos el miedo nos hace frágiles, nos hace presas fáciles del demonio. Por eso debemos de tener cuidado sobre nuestras emociones, autoconocer nuestras emociones y evaluar cómo está nuestra fe en Dios. Calma, evita el miedo, no lo dejes dominarte, no lo dejes abordar tu vida. Mejor deja abordar a Cristo en tu vida, que Cristo suba a tu barca, que suba a tu vida. Ese temor que a lo mejor te está dominando, ¿sabes qué? Yo voy a orar en este momento, dejando que Dios actúe en mi vida, dejando que el Espíritu Santo me ilumine. No sé lo que será, no sé lo que sucederá, pero Señor, yo en ti confío. Dame esa paz, dame esa fortaleza que necesito. Dame esa confianza, dame ese amor, dame esa fe, dame esa luz que necesito, Señor. Ven a mi vida, ven a mis pensamientos, y en la medida en que nosotros
también invoquemos la presencia de Dios. Estaremos haciendo a un lado esos temores o esos miedos o esas incertidumbres que muchas veces nos dejan todos bloqueados o congelados en una situación que no nos permite avanzar. Jesús sube a la barca y se calmó el viento. En la medida en que nosotros dejemos que la presencia de Jesús entre a nuestro corazón, haciendo esa invocación y teniendo esa confianza en que Él está a nuestro lado, también los problemas o las dificultades pueden calmarse. Y se pueden calmar por obra de Dios, o también se pueden calmar porque con la presencia de Dios en mi vida puedo mirar mejor una situación difícil y actuar para que se desvanezca o se vaya de mi vida. Los discípulos no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Señor, ilumina mi mente, ilumina mi corazón, para que pueda conocerte más, para que pueda amarte más, para que pueda entregarte mi vida y así no dejar que los miedos, los temores y las dificultades me dominen. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.